Y sí, todo empezó ahí. Era el 2010. En Menarini pensamos que teníamos que sumar gente al mundo digital. Había unos cuantos arriesgados, unos cuantos visionarios, digamos, que habían empezado en España en salud a hacer cosas. Y nos fuimos de tour. Nos fuimos por las comunidades autónomas explicando lo que hacía el de la consulta de al lado, enseñando lo que había puesto en marcha un médico, un enfermero, un fisioterapeuta, cualquier profesional de la salud. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que 5 años después no somos los que esperábamos. Los resultados no fueron los esperados. Los que se subieron a todo esto no fueron los esperados. Así pues, seguimos en un aislamiento digital, con una brecha que a veces pensamos que es más larga y más ancha de lo que habíamos imaginado. Y ahí nace el proyecto. Ahí es donde Menarini y los Sherpas que formamos parte del proyecto hemos decidido ser de los que hacen que pasen las cosas, no de los que miran cuando pasan, ni de los que se preguntan por qué pasó. Y esto empieza aquí. Bueno, esto empieza reuniéndose los Sherpas en una reunión en la sede de Menarini, cada uno de un estamento, todos más o menos nos conocíamos porque, como ha dicho Mónica, acabamos siendo todos más o menos los mismos, todos sabíamos lo que teníamos que hacer, pero sobre todo teníamos que pensar cómo hacer una desconferencia, cómo montar una reunión en la que juntáramos a gente de diferentes ámbitos para sacar algo. Ahí se discutió, salieron ideas, cada uno tenía sus ideas, machacamos todas las ideas de todos, nadie se fue con lo que había venido, todos nos fuimos con una aportación hecha y con que nos habían cambiado un poco el juego. Y fue muy interesante en tanto en cuanto, bueno, nos sirvió para imaginar las dinámicas que después, en el día del vídeo que habéis visto, tuvieron lugar, y pensar y sobre todo elegir qué otros Sherpas elegiríamos para este viaje, para intentar aunar cuanta más gente mejor dentro del ámbito de la sanidad y la salud, incluyendo pacientes, incluyendo asociaciones, incluyendo muchísima gente que a veces está fuera de este terreno de juego. Elegimos a muchos, se quedó fuera mucha gente por desgracia para nosotros, pero bueno, ahí empezó todo y ahí siguió todo. Exacto, y nos pusimos a... ¿Se oye esto? Iba a cantar yo ahora. Nos pusimos a trabajar, por supuesto, a distancia y con herramientas digitales, ya que no íbamos a ser colaborativos por un lado y posteriormente íbamos a enviarnos un correo electrónico, archivo 4, archivo 5, pues no. Trabajamos sobre todo con Google Drive, trabajándolos todos sobre el mismo documento, y también creamos un grupo de WhatsApp para la comunicación más inmediata. Os puedo garantizar que nadie subió una foto de Julio Iglesias haciendo, y lo sabes, ni nada, sí, bueno, ni diciendo nada por el estilo. La verdad es que fue un trabajo serio, un trabajo constante de varios meses, y lo que intentamos, por supuesto, fue que el documento fuera totalmente colaborativo y que la desconferencia, aunque como ya habéis visto el vídeo y luego lo explicaremos, consiguió que todo el mundo pudiera participar. También quisimos que la preparación de esa desconferencia también fuera colaborativa, que yo creo que era un añadido a este trabajo que hicimos en conjunto. Y poco a poco, por supuesto, seguimos avanzando. Y a mí se me han ido más lejos. Bueno, para mí, cuando eres paciente y te piensas que nadie te va a tener nunca en cuenta, habla en Twitter, habla en redes sociales, se expresan junto a ti otros pacientes y de repente cogen y te llaman desde un proyecto como Sherpa 20 y te dicen: queremos contar contigo, queremos que seas uno de los 10 pacientes que va a estar aquí aportando a este proyecto. La verdad que para mí, yo aún a día de hoy no me lo creo, que un paciente pase desde la silla de su casa hasta un sitio donde tiene visibilidad y tiene sobre todo palabras y aportaciones en un proyecto. Así que para los pacientes en Menarini está siendo toda una revolución, la verdad. Y bueno, a ver si lo conseguimos. No se hace mucho caso. Pasa. ¿No? ¿Está apagado? Ah, tiene truco. Bueno, ya lo hemos conseguido. Y así empezó todo. Lo primero que hicimos fue hablar todos el mismo idioma. Ya sabéis que en todo esto siempre hay el friki, el que sabe más, el que lleva más tiempo. Y lo primero que hicimos fue definir qué es la brecha digital. Y esta es la definición que aparece en todas partes. Lo que ocurre es que, como veis al final, hay una definición que dice que ya no es tanto el tener acceso, sino que el tenerlo y no saber utilizar estas tecnologías de la información.
Pero la brecha digital creemos que hoy en día esta de acceso, que es la que aquí dice el acceso material, no es la más importante en salud. La motivación para acceder, esa sí que es importante. Si yo no estoy motivado, decimos siempre que el 2.0 y los medios sociales es cuestión de actitud, yo no voy a acceder ni lo voy a usar. Las competencias para el acceso, si nadie me ha enseñado qué puedo hacer, pues tampoco. El acceso para usos avanzados, porque una vez sé que es Twitter, si encima lo sé usar y aplicarlo en salud, eso ya es la bomba. Y añadimos esta quinta dimensión, que es la dimensión social de ya lo sé todo, ¿no? Ya me han enseñado, ya sé conectarme, ya sé para qué sirve, y ahora, ¿con quién converso? ¿Dónde está mi red? ¿Dónde están mis referentes? ¿Dónde se encuentra la chicha del 2.0 en salud? Entonces ahí decidimos definir el proyecto. Y esta es la definición del proyecto consensuada con los 10 Sardar Sherpas a los que hacía referencia Freddy, ¿no? Estos 10 referentes que luego veréis que fueron los que empezamos a pensar, ¿no?, en cómo. Y aquí lo que pretendemos es facilitar este modelo de aplicación de iniciativas digitales en salud para dar respuesta a inquietudes y necesidades que existen y que a veces tenemos que aprender y atrevernos a levantarlas y, sobre todo, a elevarlas hacia donde se toman las decisiones, para reducir esa brecha digital. Así pues, el core del proyecto es llevar a todas esas personas relacionadas con el mundo de la salud del aislamiento a la inclusión de esos no conectados. Porque, como os decía antes en la primera explicación, del 2010 a ahora han llovido 5 años y no somos los que queríamos y falta gente. ¿Y por qué? El diagnóstico es un poco ¿no? No hay el mismo nivel de alfabetización digital, no hay la misma facilidad de acceso a la tecnología, ni el mismo interés por su uso y aplicación. ¿Verdad, Freddy? Verdad, pero ahora viene el otro momento, el momentum en el cual nosotros nos planteamos cómo saltar esa brecha. Y esa brecha, pues bueno, fue a partir de lo que se viene a llamar los early adopters, o sea, los primeros, los que se pegan la bofetada, el que salta. Los 4 frikis, me gusta mucho el concepto este de 4 frikis porque, admitámoslo, somos 4 frikis todavía, para todo el mundo. Ya no es lo que Mónica sale aquí citado de que será la actitud, lo que ha comentado ella en realidad, actitud, edad, que no quieren, que no saben, que lo que sea. La cuestión es que no se ha subido tanta gente como esperábamos al 2.0, las redes sociales en el mundo de la sanidad. Bueno, nosotros los 10 Sherpas representábamos cada uno a los diferentes 10 estamentos o los 10 Sherpas iniciales, llamémosles. Representábamos cada uno un estamento, a la farmacia, fisioterapia, sociedades médicas, enfermería, medicina. Aunque no lo parezca, soy médico, con lo cual, pues bueno, soy un médico atípico, pero ahí está mixto, que es decir, un poco de todo. Instituciones, la farma, como no, Mónica Moro, que jugaba en casa, comunicación y los pacientes que Nuria nos ha comentado antes. A partir de aquí, cada Sherpa, como os he venido a comentar, propuso a 4 Sherpas adicionales, a 4 exploradores más con los que se atrevería a intentar llegar más allá en conceptualizar e intentar hacer cosas. Este era el principio de la expedición de los Sherpas. Y la expedición, ¿dónde tuvo lugar? En Madrid, en la desconferencia con estos 50 referentes que nos mezclamos, que hicimos, que hablamos, que discutimos. Y bueno, el concepto este de desconferencia es lo que es discutible. Desconferencia, no congreso, Open Space Conference. La cuestión es la horizontalidad de la apertura, es decir, que realmente estábamos muy cerca unos de otros y no había esa... En sanidad estamos muy acostumbrados a estar muy empaquetaditos y aquí en el primer momento se rompió el paquete de la baraja y todo el mundo estaba mezclado y era lo que era fantástico. Más de 10 colectivos de salud, pero sobre todo los asistentes eran activos, súper activos, realmente activos y participativos, que era la gracia. Al final, más que 4 frikis, acabamos siendo 50 frikis funcionando, y eso es muy peligroso, ¿eh? O sea, no lo prueben en casa, porque realmente era muy divertido, era divertido y se olía el peligro. Había gente más tradicional, ¿vale?, que realmente estaba flipando de decir, hostia, esta gente, ¿qué hace? ¿Qué dicen? Era algo genial. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos nuestros inquietudes, nuestros problemas, tenemos que hacer cosas, pero al fin y al cabo también estamos en esto para intentar encontrar soluciones, intentar ponernos de acuerdo. No es una cuestión de guerra de castas, es una cuestión de llegar todos a hacer trabajar esta inteligencia colectiva que todos tenemos, ¿no?
Y esta es la comunidad. Estos son la tribu de los Sherpas que salió de allí, que estaba allí. Los tenéis a todos. Seguro que conocéis a la gran mayoría, porque todos, quien más, quien menos, están por aquí. Y bueno, entonces el siguiente paso ya es qué sale de todo esto, ¿no? La intención era empezar a trabajar, pero decidimos irnos al bar a tomar algo. Bueno, esto es broma, fue antes y después. Sí, No. de récord. La metodología estuvimos trabajándola, como os comentaba antes, entonces la idea final era que se veían en las fotos, era como una especie como de garaje vacío, como una zona diáfana, techos altos, muy amplia, eran mesas de trabajo, como mesas de reunión, y entonces hubo 3 bloques de trabajo. En el primer bloque, éramos 10 grupos interdisciplinares con 5 personas, es decir, 5 personas que no compartían la profesión que tienen. Es decir, en la mía yo tenía, había una psicóloga, tenía un economista, tenía una enfermera, tenía un fisioterapeuta y un farmacéutico, por ejemplo, en la primera mesa, ¿vale? Así todo el mundo, es decir, para que nadie tuviera el sesgo de me junto con los míos, acabo diciendo lo que se espera que voy a decir. Aquí trabajamos 2 preguntas. De la definición que nosotros pensábamos, corregir la definición original de aislamiento digital, si pensábamos que teníamos que modificarla, y por otra parte, en qué punto se encontraba la de salud, si es que se encontraba en algún punto en España, ¿vale? El segundo bloque de trabajo ya cada uno sí que se juntó con los profesionales de su grupo, es decir, en mi caso yo era el Sardar Sherpa de la gestión sanitaria y tenía a 4 gestores que son los que estaban en mi grupo de trabajo. Aquí nos centramos con 3 preguntas. Una, ¿para qué reducir el aislamiento digital? Porque alguien podría decir, bueno, el aislamiento digital está ahí, con el tiempo se acabará reduciendo, tampoco vamos a hacer nada, ni vamos a salvar el mundo, ni nada por el estilo. Segundo, los beneficios que se pueden obtener de ello, es decir, la utilidad, porque al final lo que buscas es rascar la utilidad. Y finalmente, recomendar cada grupo, comunicación, farmas, el grupo mixto, suena a un grupo parlamentario, pero no lo es, el grupo farmacéutico, institucional. Buscar 5 recursos digitales que ayudarán a reducir el aislamiento digital. Recursos de todo tipo, comunidades virtuales, plataformas de e-learning, WhatsApp, cualquier cosa. Y finalmente hicimos 5 grandes grupos de 10 personas, un poquito más... Yo no sé si habéis estado en alguna reunión, pero a partir de 7 o 8 personas ya empieza a ser un poco más complicado. Yo cuando estudiaba me acuerdo que cuando eran grupos de más de 6, al final 1 o 2 ya no hacían nada, era automático. Entonces... Igual ahora no pasa, pero en mi época pues sí que pasaba. Entonces, había dos Sardar Sherpa por cada grupo intentando dinamizar, y aquí ya buscamos la hoja de ruta para iniciar proyectos de salud y también analizar y debatir 3 experiencias digitales en el campo de la salud. Los nombres de los grupos, pues bueno, era un poquito en homenaje a algunas redes pues que todos conocéis. Aquí tenéis un montón de fotos. El ambiente era, pues como decía Freddy, era un ambiente muy lúdico, la verdad. De hecho, hubo ciertas críticas en Twitter porque parecía que estábamos pasándolo bien, y yo creo que la gente no se da cuenta que se puede trabajar de una forma muy seria y pasándolo bien, que creo que es la mejor forma de trabajar y de motivarte. Había desde un futbolín, podías cambiarte de grupo, acercarte, leer lo que hacía otro grupo, cualquier cosa, preguntarle, este tema lo sabe mejor a otra persona, y te ibas a otra mesa y preguntabas. Yo creo que el carácter abierto de la desconferencia fue quizás la clave. Bueno, el carácter abierto y el futbolín. Yo soy muy fan, entonces pues me he hecho muchas partidas. Al final es lo que importa, pasártelo bien y estar en un ambiente distendido y con gente que sabe realmente. Al final lo que acabamos es, pues bueno, habéis visto en el vídeo, 50 personas comprometidas, que yo creo que es lo importante, que lo que buscan es intentar acercar y difundir a los diferentes actores de la salud todas las recomendaciones que se consensuaron y que ahora os comentaremos. Y así que el movimiento se demuestra andando. Te toca. Se oye, ¿no? Bueno, empezamos el movimiento Sherpa. Lo primero que teníamos que hacer era juntar toda esta información que reunimos en esa desconferencia, que fue bastante. Nos tiramos todo el día ahí metidos, llegamos a casa hechos polvo, a mí luego me costó una semana reponerme, pero se juntó mucha información, y sobre todo lo que nos llamó a toda la atención, yo creo, es que los distintos colectivos tenemos muchos puntos en común, y eso la verdad que nos llamó mucho la atención. Los puntos en los que teníamos que centrarnos, en la mayoría de los casos, eran, si no iguales, semejantes. Entonces, el siguiente paso, que supongo que deberá salir en breve, es el informe, donde se recoge la visión de cada uno de los grupos de manera individual, y luego se junta toda la visión
en una colectividad que va a ser la que nosotros como Movimiento Sherpas 20 es la que vamos a intentar, hacia lo que nos vamos a intentar encaminar, ¿vale? Este informe, como todo desde el principio, tengo que decir, en Sherpas 20, ha sido algo en lo que ha participado todos y cada uno de los Sherpas, o sea, las 50 personas han participado, han podido tener unos días para leer todo el informe, para aportar, cambiar y quitar lo que han visto necesario. Y hemos estado, y lo digo como paciente, que siempre parecemos que somos los más del lado de la izquierda, como los ceros, hemos tenido la oportunidad de participar de igual a igual con cualquier profesional sanitario. Y es una cosa que a mí personalmente me ha enriquecido un montón. Para dar un pequeño adelanto, porque como Maña ha dicho, el informe va a ser bastante completo, cubre bastantes puntos, nosotros, además yo como paciente lo veo muy interesante, nos vamos a centrar ahora en los 5 recursos que nosotros consideramos que pueden ayudar más contra el aislamiento digital. Entonces, como ya hemos dicho antes, se juntaron los distintos colectivos y entre todos llegamos a un consenso que luego se puso en común. Aquí tenemos varios Sherpas, lo bueno de ser 50 frikis es que siempre estamos algunos por lo menos en todos los saraos que hay. Entonces aquí somos varios y cada uno de ellos dieron su punto de vista y espero que lo expresen hoy también. María José. Aplauso, ¿no? Ahora os aplaudimos a todos. ¿Me siento? Sí, desde aquí se ve. Pues sí, yo soy uno de esos 50 frikis. Para mí, un poco como decía Nuria, supuso lo primero pues un orgullo que te llamen para contar contigo en un movimiento de este tipo, por la novedad, por lo novedoso y por lo importante que yo creo que puede o que debería llegar a ser. Es un orgullo y al mismo tiempo un reto, porque es un proyecto que creo que es importante y que va a dar trabajo y que esperemos que llegue a buen puerto. Nuestro grupo, como el grupo de la farmacia, los cinco formas de poder mejorar esa masa crítica de personas relacionadas con la salud que utilicen utilicen lo digital sería, pues habríamos hablado de talleres de casos de éxitos, porque creíamos que podía ser importante que el que no sabe o no ve la utilidad que puede tener para su trabajo o para su relación con otros pacientes o los formatos digitales, pues si tú a través de Twitter o de un formato digital expones esas ventajas, él como no está no va a poder verlas. Entonces, pues haciendo talleres en los que se presenten esos casos de éxito, pues nos parecía que podía ser una manera de llevarlos al lado oscuro. La mensajería directa, pues o bien a través de grupos de WhatsApp o de grupos de correo electrónico, que a veces la gente que no está tan metida en este mundo, el correo electrónico sí que lo utiliza, pues nos parecía que podía ser una buena herramienta de colaboración y de comunicación colectiva. Los vídeos formativos, pues por lo mismo, porque un vídeo es un formato muy atrayente y muy cómodo de ver, de utilizar y que puede, pues como en el caso de los talleres, demostrar esas utilidades. Twitter, que creo que para los 50 es casi una herramienta indispensable, y luego pues las comunidades de pacientes, por el hecho de que puedan poner en común pues lo que nos contaba ayer Nuria también desde las asociaciones, pues poner en común sus problemas, sus necesidades con respecto a la salud y a la salud digital, sobre todo. Te toca. Lara es una de las Sherpas del grupo mixto. Hola, buenas tardes a todos. Como veis ahí, yo soy la psicóloga a la que se referían antes, del grupo mixto. Lo primero de todo, como decía María José, participar en este proyecto para mí es, aparte de un honor,
de un reto también es una oportunidad, porque sí que es verdad que los psicólogos clínicos somos profesionales de la salud, pero tampoco solemos estar muy representados, ¿no?, en estos proyectos, al igual que como dice Nuria, los pacientes. Entonces, bueno, pues poder participar en un proyecto lleno de personas, además, un equipo multidisciplinar, que además, como hablábamos esta mañana, hablábamos de emociones, un montón de gente que tiene pasión por lo digital, por este proyecto, que contagian de esa emoción y que al final te hacen sentir que estás trabajando en algo importante por lo que merece la pena luchar, ¿no? Bueno, que es un poco definir las claves de lo que va a ser la salud digital que queremos, una salud digital pues, de calidad, fiable, eficiente y sobre todo, pues lo que estamos hablando hoy aquí, sin barreras, ¿no?, para nadie. Bueno, lo que veis ahí, un poco las propuestas que hicimos de recursos para eliminar estas barreras en la salud digital, el grupo mixto, bueno, pues nos planteamos que antes de ponernos a hablar de, pues eso, de aplicaciones de salud o cosas un poco más elaboradas, teníamos que irnos a la base, ¿no? Pues lo que decía María José, utilizar cosas que la gente ya está usando, antes de ponernos a implantar cosas menos conocidas. Entonces, hablábamos de la mensajería instantánea, pues, bueno, pues WhatsApp, que casi todo el mundo utiliza, SMS, para irnos a lo básico. Nos parece que es una buena manera de difundir información y que la gente, bueno, pues, participe en estas iniciativas. Hablábamos también de la presencia web, pues tanto para los profesionales de la salud como para las instituciones. Si no estás en la red, no existes. Y hablábamos de que tienes que tener una página web con información fiable y también tienes que estar bien posicionado, porque si no estás bien posicionado, si no te encuentran en Google, tampoco existes. Luego hablábamos del correo electrónico, lo que decíamos, ir a la base, a algo que todo el mundo o casi todo el mundo está utilizando. Y luego nosotros comentábamos también, hacíamos una distinción entre redes sociales generales, lo que puede ser Facebook, Twitter, un poco más para público general, y luego bueno, pues, hablábamos de redes sociales temáticas, que esto, bueno, pues, algunas existentes, otras que se podrían crear, pues a lo mejor de grupos de pacientes, de distintos profesionales de la salud, bueno, un poco algo más general y también redes sociales más específicas. Eran un poco las propuestas que hicimos. ¿Funciona? Sí, funciona. Gracias, Lara. ¿Más Zulema? Nuestro siguiente Sherpa, Zulema, está allá arriba. por favor, de las instituciones sanitarias. No te caigas. No, procura no. ¿Está abierto? Ah, debajo. Devuelve tu gorra. Hola. Bueno, es duro reconocerse Sherpa, ¿eh? Perdón. Muy duro reconocerse Sherpa, no, reconocerse friki, porque yo pensé que no lo era, pero bueno, ir acompañada de más frikis es mucho más gratificante. Nunca lo he hecho en público. ¿Me va a poner al revés, ¿no? ¿Cómo te la pones tú? Porque no veo. Nunca lo he hecho en público. Esto de reconocerme friki y más a lo que represento. Y probablemente tampoco pueda contar muchas cosas porque entonces levantaré la presentación de mañana. Pero sí que quiero reconocer en público el placer y la satisfacción y sobre todo la invitación que me hicieron a participar ahí, porque cuando una es seria y tradicional, pues bueno, tiene aquel reparo. Pero de aquel encuentro, que fue muy satisfactorio, que nos hicieron currar muchísimo, como yo digo, nos hicieron trabajar. Pero trabajo del duro, del POSIT, rellena un POSIT y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y mezcla, y cambia, intercambia, y mézclate, etcétera, etcétera. Bueno, fue una gran satisfacción, una gran oportunidad de la que, bueno, probablemente, bueno, pues os lo digo aquí en público, estoy muy agradecida porque eso me dio oportunidad de conocer a muchas personas, de participar e intercambiar mucha información y de establecer lo que es también otra ventaja en relación con la brecha digital, y es la posibilidad de estar en red con otros profesionales con los que intercambias información, conocimiento, chistes, selfies face to face, como el que hemos hecho antes. Vale. Nuestro grupo, que efectivamente representábamos instituciones sanitarias con puestos de responsabilidad en la gestión, llegamos a muchas conclusiones. Yo creo que 5 no serían suficientes para reflejar qué fue todo lo que hablamos y todo lo que allí se discutió,
pero sí que coincidimos con otros grupos y, como veis ahí, en primer lugar, las aplicaciones móviles. Comentábamos antes con Miendo que efectivamente todo el mundo tiene un smartphone en su bolsillo o en el bolso, pero que quizás le sacamos poco partido. Aplicaciones móviles, como sabéis, las apps, y mañana contaré alguna cosa en relación con las apps. También probablemente ahí haya una brecha digital importante entre las apps, y como tenemos tecnólogos participando hoy en el foro, pues también tocaremos ese tema. Hablamos también como conclusión de las comunidades virtuales. Como sabéis, son en general comunidades en las que interaccionan pacientes con expertos y con otro tipo de profesionales. Hablamos de la importancia que tenía que no solo las instituciones, sino los profesionales que pertenecen a esas instituciones y nosotros, gestores responsables, deberíamos de propiciar y facilitar esa participación en esas comunidades virtuales como expertos, asesores de los pacientes. Hablábamos también de un refuerzo presencial y hablábamos también de una cosa muy rara, que eran nietos, contagio de la tecnología en casa. Nos referíamos dentro del contexto del cuidador. Muchas veces cuando hablamos del seguimiento, control a través de las apps, hablamos de pacientes, oía esta tarde por ahí de comorbilidad y de paciente complejo y estas cosas, y probablemente esa brecha, lo que comentamos un poquito fue apoyarnos en los cuidadores, que muchas veces los nietos, los que los tengan, ellos siempre van de avanzadilla, como han mencionado antes en una charla anterior, y ellos pueden ayudar a manejar y hacer también seguimiento y control. Me acuerdo que eso fue una pregunta de examen del máster que comentábamos esta mañana, Miguel Ángel, ¿no? ¿Cómo solucionaríamos esa brecha también en el entorno del paciente cuidador? Y por último, hablábamos de una cosa muy interesante, que no sé por qué yo hablo de ella, porque es cosa de Miguel Ángel: actitud, inteligencia y sencillez. Y nos gustó ICE. ¿Eso era mío? ¿Sí? Esa es ¿Era tuya. mío? Era tuya. No te lo he dicho antes, pero era tuya. Pero en definitiva, como responsable de una institución sanitaria, lo que sí me gustaría resaltar son dos puntos muy interesantes, y que son los pacientes están ahí y nos esperan, y esperan que digamos y que nos posicionemos, y que no les tengamos encerrados entre cuatro paredes, sino que abramos y fluyamos, y que efectivamente reforcemos información, les eduquemos, les controlemos y les demos libertad. Y otra responsabilidad también como gestor, creo que es el diseñar una buena estrategia y un buen plan para desplegar en relación con la ruptura de la brecha digital. Y nada más. Nuestro último Sherpa, el de la medicina. Fran, ¿dónde anda? Qué americano pareces. Sí, es que... Sheldon. Hola a todos. Sheldon Cooper. Me pongo aquí, no me pongo delante de nadie. Bueno, pues nada, al participar en esta iniciativa, yo empecé en todo esto solo, hasta que el maestro Mañez me descubrió la entrada al desierto, la entrada al grupo, y iniciativa tras iniciativa, pasando por la blogosfera y terminando en esta, pues solamente ha habido buenos momentos y alegrías. Piensan igual que yo, comparten la mayoría de las ideas que yo intento defender, así que es imposible no unirse a este grupo para luchar por lo que creo que es el camino. Porque si seguimos haciendo las cosas igual, nunca vamos a mejorar. En nuestro grupo de medicina, igual que en todos, y ser el último es lo malo que tiene, se hablaron de muchas cosas. Al fin y al cabo, en salud trabajamos con información, ya sea en forma de mensaje y se convierte en comunicación, o en forma de conocimiento. Entonces, muchas de las herramientas que nos surgieron, si veis, están alrededor del conocimiento o la comunicación, ¿vale? Wikis, webs creadas por los profesionales, la tan repetida mensajería instantánea, telemedicina, que es una forma de comunicación avanzada, por decirlo así, y webinars, en claro recordatorio a Olga con su Teku, que es una forma más de compartir información, como estamos haciendo aquí. Así que poco más, tampoco voy a seguir, voy a dejar a los Sardar Sherpas que continúen con... Qué vergüenza de hombre. Bueno, como veis, este es un ejemplo, un pequeño ejemplo de todo el batiburrillo que se montó al poner cada uno de los grupos de Sherpa, al poner su punto de vista respecto a la brecha digital y a dónde buscaba cada uno de los agentes de salud contenido y dónde y cómo se deberían buscar. Todas las opiniones de todos ellos, de los 50,
se han reunido en lo que será el documento del informe final, que esperamos que podáis ver muy pronto. Y, por ejemplo, se llegó al consenso más o menos de que lo que es básico es la formación presencial adaptada. Formación presencial porque hay mucha gente que, si existe una brecha digital, es porque hay que llegar a gente que todavía no está en el mundo 2.0, que son muchos, son más de los que creemos. Y tiene que ser adaptada porque según el nivel de conocimiento y también según la edad, la información relacionada con el ámbito sanitario debe ser adaptada a cada paciente o a cada profesional según el estado en el que esté. No es lo mismo la información que necesita un pediatra que un médico de geriatría o un paciente que acaba de ser diagnosticado a uno que lleva ya un bagaje con la enfermedad. En segundo lugar, vimos muy necesario hacer algo con las páginas web. Las páginas web en lo que se incluyen los blogs, los foros y demás. Creo que ahí tocamos el tema más sensible, porque es el más extenso y el más difícil, pero vemos necesario limpiar un poquito Internet y que se destruya esa brecha que también existe en a dónde voy y qué tipo de información es la que yo debo digerir. Y cómo manejarla con mis pacientes también, claro. Las aplicaciones móviles es algo que casi todos tuvimos en común, porque son un gran aliado, se llevan en el bolsillo las 24 horas y también ayudan a aprender mientras juegan, que es una ventaja muy grande. Y por último, la mensajería instantánea, que al romper la brecha digital consideramos que los SMS era un buen punto de partida para todas aquellas personas que todavía están un poquito peleados con el 2.0. Así que este es solo un pequeño ejemplo. Tenéis en breve un informe enterico para vuestro disfrute, que esperamos que os guste, esperamos que recoja un poquito las opiniones de todos los agentes, de todas las personas, y si no, pues los comentarios a la jefa, que para eso está. Y tiene dibujos también, el informe. No, de jefa nada, Esto ya hemos dicho, Tiene ya hemos dicho que es horizontal y que aquí de jefes no hay ningún jefe. Lo que sí que pasó fue que tras la desconferencia a la que todos hemos hecho referencia, os hemos explicado, es que la gente que se iba enterando y iba conociendo el proyecto querían sumarse a este movimiento. ¿Y qué es un movimiento? Pues un movimiento es lo que surge sin necesidad de crearlo. Y aquí es donde el proyecto se hizo fuerte. Y entonces el juntos puede ir sumando y sumando y sumando. Y esa es un poco la idea. ¿Por qué? Porque los Sherpas actuales están implicados. Y ellos son los que tienen que conseguir la implicación de sus organizaciones, porque si no, no provocaremos el cambio. El cambio individual está muy bien, pero tenemos que luchar por ese cambio colectivo en las organizaciones, como decía Zulema, ¿no? Los frikis de abajo ya nos conocemos todos, llevamos años aquí, que si esto es actitud, que si esto es que no se sabe, que si patatín, que si patatán, que es la salud 2.0, que no le es. Pero lo que hace falta ahora es ir a buscar a los que toman decisiones. Y los que toman decisiones tienen dos caminos, escuchar o atreverse. Así, nuestro objetivo final es el hacer llegar este movimiento a todo el sector sanitario. Solo me queda deciros y preguntaros si os queréis sumar a este movimiento. Y permitirme acabar con un vídeo que igual algunos habéis visto, que es el vídeo de Derek Silver. Vamos a ver si lo conseguimos. Pim. Venga, va, ¿lo voy a hacer bien o no? So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow.
Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, 3 is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED. Thanks. Bueno, yo no sé si llegaremos a un té. Si hay Y que ahora, quitarse la camiseta, preguntas. se quita, ¿eh? O sea, si hay que quitarse la camiseta, se quita, hombre. Tenemos problemas con las lorzas, con... No sé, lo dejaremos, lo dejaremos. Bueno, y esto en principio era lo que queríamos explicaros. Ahora estamos aquí dispuestos a discutir, debatir, criticar, opinar y aquello que consideréis. He cumplido tiempo, Nacho. Esto es una caña. Vamos bien y tenemos 10 minutos que yo creo que hasta nos podéis machacar. Total, es lo que hacemos habitualmente los unos estamos con los acostumbrados. otros. Estamos acostumbrados. Exacto. Con lo cual, yo, si queréis preguntar algo, cómo vino esta idea descabellada, cómo me hago cherpa, quiero una gorra, no, lo digo porque es lo que habitualmente nos preguntan. ¿Por qué la gorra es roja y no de otro ¿Por qué la color? gorra es roja? Bueno, no sé. Me lanzo. Lánzate, Miguel, lánzate. Yo quería hacer una, bueno, pues una tontería, pero casi más importante que el informe en sí, porque el informe en sí dentro de 6 meses o un año estará totalmente desactualizado, esperemos. Esto es como ahora cuando lees un informe de hace 2 años, que te ríes de él un poco. Yo creo que lo más importante del movimiento Sherpas 20 es en sí todo el procedimiento que ha habido detrás, todo el proceso que ha habido detrás a la hora de trabajar en equipo y de romper esas barreras que, yo no sé si todos trabajáis en el mundo sanitario, pero las barreras y las fronteras que hay entre profesiones son, yo creo que, vergonzosas incluso. Y entonces, Sherpas 20 ha demostrado que podemos trabajar todos juntos sin ningún tipo de miedo. Porque ahora estamos, que si los médicos, la enfermería, la prescripción, lo otro, tal, y yo creo que estamos dando mucha vergüenza a todo el mundo. O sea, entonces, yo creo que es fundamental el procedimiento que ha habido detrás y la capacidad de permitir que todo el mundo pudiera hablar y que la palabra de una persona tuviera el mismo valor que la de otro, sin importar jerarquías ni nada. Entonces, para mí esa forma de trabajar ha sido casi tan importante como el informe final. Entonces, eso. ¿Alguien más se lanza al ruedo? Y si no, buscamos. No, ya veo yo que... Ruth Molí, ¿quieres decir algo? ¿Os hemos impactado mucho o no os hemos impactado Ana. nada? Porque si no provoca reacción... No, es verdad que lo de la horizontalidad y la interdisciplinariedad, con puntos comunes, como decía Nuria, de que era interesante ver que al final todos teníamos casi los mismos problemas o las mismas inquietudes, gestionar 50 mentes inquietas no es nada fácil.
un poco vuelvo a que intentar estrujar aquellas neuronas fue sencillo, porque se dejaron estrujar bien y además les molaba, y allí la gente casi estaba agotada y seguía aportando y aportando y aportando, pero lo que sí que tuvimos que pensar mucho fue el cómo todo eso lo íbamos a convertir en conocimiento para luego poderlo, criticar, compartir y que sea un poco la palanca de cambio. Y supongo que a todos se os pasa por la cabeza, y si no, pues me sorprende, ¿y ahora qué? A nadie se le pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué haríais vosotros ahora? Es verdad, ¿qué haréis vosotros? ¿Qué haríais? ¿Ahora qué haríais con todo esto? Imaginad que estáis aquí abajo. Aparte de empaquetarlo. Bajar aquí abajo. Ha quedado bonito. Ay, si haces tú de... Yo hago de todo aquí. Ya está. Este Siéntate, es el problema siéntate, Sherpa, siéntate. que llevamos la mochila, la tienda... La gente, todo lo que haga falta. Me parece una idea maravillosa, compleja, como has dicho, y además me gusta mucho el que hayáis escogido el Sherpa, por mi tradición montañera. Pero claro, el Sherpa, y es lo que me interesa también ver hacia dónde, ¿no? Porque el Sherpa, llevando la analogía a la montaña en este momento, está en guerra. Los Sirdhar Sherpas están en guerras con los expedicionarios, puesto que son los dueños o los habitantes de las montañas que queremos conquistar. Y dentro de esa brecha digital, el Sherpa, que es el que guía, el que establece todo el camino, el que establece la seguridad, el objetivo es el monte, es la cumbre. ¿Qué cumbre queremos? ¿Esa brecha digital? Cuando vemos, con todo lo que hemos ido conociendo, que esa brecha continúa, es decir, y se amplía realmente. Y dentro del mundo de la sanidad, los avances a veces en la parte salud son más rápidos todavía que la aplicación tecnológica. O, en lo que llevo discutiendo siempre, que es lo mío, las barreras técnicas y legales impiden muchas veces comunicaciones y no sabemos buscar la vuelta. ¿Cómo la buscamos? Es decir, cómo aprovechamos la legalidad no como barrera, sino que nos permita la oportunidad de cómo entendemos ese concepto. Y desde el punto de vista de los 4 frikis, los 5 Sirdhars o los 50 Sherpas, ¿qué montaña? ¿O solamente es el camino? ¿O ya se están estableciendo montañas a conquistar y de en qué ruta y de qué manera o cómo o cuáles son esas etapas? ¿Quién se arranca? Venga, por Soleares. Tú, va. por Soleares, Vale. venga, Freddy. Yo creo que el camino es importante, pero también, siguiendo la analogía de los Sherpas, el Sherpa no va solo a una montaña, va a todas las que le tocan cerca, va a la que le encargan, ¿no? Todos tenemos, no somos un colectivo al uso, no somos homogéneos, somos heterogéneos, y cada uno tiene sus problemas, sus inquietudes y sus barreras. Y está hasta incluso esto de que están en conflicto los Sherpas con los expedicionarios, ya es un poco eso, porque el que tiene la pasta es el expedicionario, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en nuestro mundo, el que tiene la pasta, que viene a ser el poder de decisión, son esa gente a la que hay que convencer y a la que hay que guiar y a la que hay que orientar y a la que hay que forzar a hacer cambios que hemos, según nuestra opinión, nuestra experiencia y lo que está pasando en el resto de sectores del mundo, el mejor camino para dar la mejor sanidad y la mejor calidad de vida a las personas, que es de lo que va este negocio. Llamémosle negocio, llamémosle sector, llamémosle industria, llamémosle X. Pero nosotros estamos para mejorar la salud y la calidad de las personas. Calidad de vida, cantidad de vida, todo. Y en esto la tecnología está muy por delante y las instituciones están donde están porque funcionan como funcionan, ¿no? O sea, hay otro ritmo y otra dinámica. Lo que es una pena es que sea por inacción, porque nadie empuje. O sea, acaba pasando un poco, y la analogía es un poco arriesgada, pero un poco como la política, que todos hacemos política de bar, pero nadie hace política de verdad y se presenta y realmente hace cosas, ¿no? Entonces es un poco lo mismo aquí. Quizá es a veces meterte en camisas de 11 varas o meterte bajo fuego, caer de fuego amigo a veces, como ya ha pasado, pero que no sea por nosotros. Y más cuando nosotros ya utilizamos esto y muchos estamos implicados y metidos en rollos de estos de tecnología. Y yo estoy de acuerdo en que debería ser la legislación, debería jugar a favor, pero curiosamente siempre juega en contra, ¿no? Y es cojonudo que siempre juegue en contra, pero juega en contra de una forma aberrante, porque bueno, pues los recursos están distribuidos como están, de acuerdo con el sistema público de salud, etcétera. Y lo dejo porque si no me voy a meter hasta aquí. Entonces, ¿vale? ahí me quedo. Ahora, para vosotros ya la pelota. De todas formas, teníamos claro que no íbamos a cambiar el mundo en un día, ¿eh? También era un poco por hacer un proyecto más alargado, es decir, todos hemos participado en proyectos que duran un día, vas una jornada, te das cuenta que hay muchas cosas por hacer y al día siguiente
se quedan 4 tweets y entonces era un poco por hacer algo más a largo plazo y también algo, yo por ejemplo represento al mundo de la gestión sanitaria, trabajo en hospitales, etcétera, y era por decir, oye, es decir, he participado en un proyecto, aquí hay unos resultados y os los voy a contar y os los voy a explicar para que veáis que esto no me importa solo a mí, sino que hay bastante gente. Al final es que la lluvia fina va calando, entonces, pues un poco que durara más a largo plazo, que yo creo que Esta también es la tierra importante. de la lluvia fina, ¿eh? Exacto. Además, o sea, Ahora haremos la danza de la lluvia todos. aquí todo se queda impregnado, pero bueno, el final es cojonuda la lluvia fina, también te lo digo. Es de lo que más he hecho de menos. Yo me gustaría aportar, yo creo que sobre todo habrá 1000 montañas, habrá 1000 caminos, tendremos que cambiar el camino sobre la marcha por lo que comentabas tú antes, pero yo creo que la primera montaña ya la hemos subido y es demostrar que colectivos tan diferentes, pero a la vez tan necesariamente complementarios, pueden trabajar juntos y tienen más en común de lo que a simple vista pensamos. Entonces, yo creo que eso es un punto de partida. Y ha sido un punto de partida porque no solo ha sido de conferencia, informe y te olvidas, sino que nosotros ya entre nosotros estamos ya maquinando, yo con enfermería, los médicos, con las enfermeras, y estamos creando una sinergia que a lo mejor antes no existían para abrir incluso más caminos todavía de los que ya tenemos en mente abrir en el futuro. Seguramente ella nunca se lo planteará, la niña que acaba de llegar no se planteará todo esto de la salud, lo verá como algo muy normal, así que tienes suerte de ser nativa digital. Y futuro, lo que decís, ¿quién nos incorporamos o nos gusta incorporarnos? ¿Bajo qué criterios? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Capítulos? ¿Participando todos? Porque lo que no puede ser, como decía Mañez, es decir, lo que no puedes llegar de repente es decir, uy, si ya con 50 veces nos cuesta, vale, nos apuntamos y lo mismo que en los chapters 2.0, ya tenemos Barcelona, Madrid, Sevilla, Asturias. Uy, ahora somos 500. ¿Y cómo empezamos? Esta es mía, ¿no? Esta veo que esta es la tuya. ha caído en mi tejado como una bomba. A ver, aquí hay varias cosas. La primera es que dentro del proyecto lo que sí que tenemos claro es que queremos seguir manteniendo esa horizontalidad y ese equilibrio. Es decir, no va a ser un proyecto al de yo me sumo, y venga, y todo el mundo es Sherpa y mira qué fiesta que nos vamos a montar aquí desconferenciándonos cada media hora. No. La idea es un poco mantener esas proporciones, porque si no, a la que hay un desequilibrio y hay un colectivo que tiene más peso que el otro, se pierde un poco el origen del proyecto. Por tanto, digamos que en cierta manera van a ir habiendo oleadas de Sherpas que se van a ir sumando. Evidentemente va a haber una parte que va a venir promovida directamente por la comunidad Sherpa actual, que van a ser unas primeras, seguramente 2 nuevos Sherpas por colectivo que van a entrar en los próximos días. Y luego sí que haremos como una especie de criterios a los cuales la gente se va a poder presentar para ser Sherpa. No es porque queramos crear, como decía antes Freddy, una casta, no. Lo que sí que tenemos o queremos tener es gente comprometida, porque ser Sherpa no es ponerse la gorra y lucir el palmito, aunque sea con camisetas negras y lorzas debajo, sino que... No. Eso ¿vale? luego, Sino que luego habláis. al final implica un trabajo, un compromiso y una dedicación, que no será mucha, pero sí que, como decía Nuria, o bien decían luego por aquí, han participado en la desconferencia, han trabajado, han revisado ese documento lo van a utilizar como documento de trabajo y, por tanto, eso requiere un compromiso y una dedicación. Ese va a ser un paso. Estamos trabajando en muchas otras cosas. En crear realmente la comunidad como tal, no solamente con el nombre, sino una comunidad activa que aporte y que sea parte de un proyecto, sobre todo de formación, de investigación y de transferencia, mucho más importante, que espero poder comunicar en breve. Y no puedo hablar más. Como decía Mayra Gómez Kem, y hasta aquí puedo leer. ¿Más preguntas? ¿Manuel? ¿No? Yo por allí había visto a alguien que se había lanzado también, ¿no? ¿No? ¿Así al azar? Bueno, pues nada, tenéis la web contraelaislamientodigital.com, nos tenéis a todos en el hashtag, nos tenéis a todos y todas en Twitter y muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias. Un aplauso. Pues
Pues mientras los Sherpas se retiran del escenario con sus gorras rojas, vamos a pasar a la última ponencia de la jornada, por fin. Hemos llegado todos vivos. Y convoco al atril del escenario a los responsables de la siguiente ponencia, que son Ricardo Yabona y Jorge Sánchez, que nos van a presentar una ponencia sobre gamificación en salud con una app que se llama, bueno, una app no necesariamente, es una app, es que esto no tengo, no, ya sabía yo, es un juego, ¿no? Un juego que se llama Mythonimals Health Guardian. Tenemos la parte tecnológica y también la parte médica, ¿eh? Entonces, bueno, lo haréis a dos manos, me imagino. ¿Necesitáis algo aquí? Pues venga, os dejo ahí Mythonimals. Vosotros mismos. Vamos bien de tiempo. Sí, perfecto. Vale. ¿Está encendido ya? No, no, tranquilos. Las sillas te molestan. ¿Eh? Las sillas. No, no, para nada, para nada. No, no. No, sí. Nada, tranquila. Bueno, muchas gracias, Sherpas. He de reconocer que algunos de los que estamos aquí, entre los que yo me incluyo, hace años empezamos a ver gente que ahora, pues bueno, coincidimos con ellos en persona y los desvirtualizamos hace tiempo, y sí que es cierto que nos ayudasteis a romper la brecha digital. Bueno, muchas gracias a todos por aguantar siempre la última ponencia. Es probablemente la que más cuesta, ya todo el cansancio, un día muy concentrado hoy. Muchas gracias a la organización por permitirnos estar aquí. Nacho, no te veo. Muchas gracias por siempre apoyar este tipo de proyectos. Bueno, hoy vamos a hablar de un proyecto de gamificación que pretendemos que sea un proyecto de gamificación un poquito especial de una parte de la innovación tecnológica en salud que está teniendo muchos proyectos y que realmente es probable que esté entrando en el momento de intentar hacer las cosas de una forma diferente o adaptarlas un poco a las necesidades que el mercado está empezando a manifestar. Os presentamos Mythonimals Health Guardian. Bien. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado a este juego? Supongo que muchos, ¿no? Bien. Este es el Pong. Cuando el creador de este juego y su productora Atari en 1972 lanzaron este juego al mercado, probablemente no se planteaban que en el año 2014 la Universidad de Chicago dijese, pues esto puede ser una herramienta que nos puede servir para hacer diagnóstico de enfermedades neurológicas controlando el seguimiento del movimiento ocular. Pero es así, es decir, un videojuego que no nació con ese fin, al final se convirtió en una herramienta de estas características. La gamificación, el uso del juego, está presente en muchos ámbitos de la vida. Hay que tener en cuenta que esta es una de las definiciones clásicas de gamificación. Esta definición es del libro Serious Games de Claude Abbott, 1970, en la cual dice que un juego es una actividad entre dos o más tomadores de decisiones independientes que tratan de alcanzar sus objetivos en un contexto limitado. Una definición más convencional diría que un juego es un contexto con normas entre adversarios que intentan alcanzar objetivos. Nos estamos interesando en juegos serios en el sentido de que estos juegos tienen una finalidad educativa explícita y cuidadosamente pensada y que no están destinados para ser jugados principalmente por mera diversión. Esta definición hay que recogerla del año 1970, de estos primeros libros, publicaciones sobre la gamificación, porque tal vez estamos haciendo un uso excesivo del término y nos estamos desviando de lo que es el concepto en sí. ¿Cómo surgió esto? Bueno, ¿cómo surge este proyecto? Pues este proyecto surge de una cita a ciegas.
¿Por qué surge de una cita a ciegas? Pues surge de una cita a ciegas porque el Centro Europeo de Empresas e Innovación en Asturias organiza un evento en el que junta a tecnólogos y profesionales de la salud. A ello acudimos tecnólogos y profesionales de la salud y nos encontramos. Cada uno llegaba con sus expectativas. En este evento yo acudo pues, con mucha ilusión. Yo soy médico rehabilitador en el Hospital Valle del Nalón y entre otras de las muchas cosas que hacemos, vemos niños. Los niños que vemos, de un tiempo a esta parte, nos estamos dando cuenta de que muchos de ellos tienen un desacondicionamiento físico importante. No hablo de sobrepeso solamente, sino ya un desacondicionamiento físico. Pero muchos de estos niños entraban a la consulta o bien jugando con su Nintendo, o bien jugando con su PSP, o bien jugando con el smartphone del acompañante. Es decir, no ya ni siquiera son nativos digitales nacidos después de 1980, casi ni siquiera son millennials, entran dentro de lo que se llama la generación Z, que todavía no hay fecha exacta de dónde son o dónde hay que poner el punto de corte de los nacidos hacia adelante. Y en esta cita empezamos a cortejar. ¿Quién cortejamos? Cortejamos con una empresa asturiana que se llama Victory Games. Victory Games es una empresa asturiana que se dedica al desarrollo de videojuegos, dentro del ecosistema de desarrollo de videojuegos que está teniendo un crecimiento exponencial en Asturias en estos momentos. Y parece que nos gustamos. Y entonces, como empieza una relación después de una cita a ciegas, empezamos a tener nuestros encuentros. Nuestros encuentros para ir analizando un poquito la situación. Vale, habíamos percibido una cosa en la consulta. Este problema es un problema real. La prensa general, manifiesta constantemente pues, que estos escolares españoles son demasiado sedentarios. Consecuencia, pérdida o mala condición física. ¿Es un problema que a las instituciones le preocupa? Sí, el Ministerio de Sanidad está constantemente lanzando iniciativas para mejorar esta condición. La última, por ejemplo, el DAME-10, los descansos activos mediante ejercicio físico. ¿Los profesionales sanitarios podemos llegar a prescribir videojuegos? Pues sí, este editorial del British Medical Journal, dentro de una prudencia establecida con respecto a esta prescripción, nos dice que puede ser una herramienta con un alto potencial, pero siempre dentro de esta prudencia. Ejemplos varios. He traído dos de los que probablemente tuvieron un impacto más mediático ya hace tiempo. A-Wire es un proyecto que fue portada a la revista Nature, en el cual se intentaba realizar, o era un juego para realizar una investigación colaborativa en neurociencias. O también otra de las publicaciones en Nature, que fue NeuroRacer, entrenamiento cognitivo para pacientes intentando paliar el deterioro cognitivo dentro de un escenario, por ejemplo, una demencia. Parece que los profesionales podemos prescribirlos, parece que la literatura científica los acoge, pero dentro de este escenario había una empresa debe o solo debe de lanzarse o embarcarse en proyectos cuando en realidad parece que el mercado puede tener interés. Entonces dijimos, ¿el mercado tiene interés? A finales del año pasado, por ejemplo, esta plataforma, que es para la educación del público infanto-juvenil, levanta 5,8 millones de euros de fondos de capital riesgo. Puede ser que esto tenga interés para el sector. ¿Las instituciones, como os comentaba antes, están interesadas en intentar solucionar este problema? Pues sí, si revisamos los proyectos europeos en e-salud que tenemos actualmente, en esta actualización que es de septiembre del 2014, está el proyecto Pegaso. Este proyecto Pegaso es un proyecto que termina en el 2017 y que tiene 12 millones de euros encima de la mesa para desarrollar estrategias para combatir este problema. Parecía que todo, después de ese cortejo inicial, ahora ya creo que estábamos en fase de noviazgo. Entonces dijimos, bien, esto, ahora que este noviazgo se ha puesto en marcha, desde el punto de vista clínico, ¿hay estudios o hacemos ese análisis científico de la situación? Pues empezamos. En los niveles de evidencia, los metaanálisis son el tipo de estudios que más evidencia científica tiene. Bien, este metaanálisis se ha publicado desde hace poco y ya analiza el uso de los Serious Digital Games para la promoción de hábitos de vida saludables. ¿Qué dice? Bueno, que este tipo de juegos son útiles para mejorar los parámetros clínicos, son útiles para generar conocimiento, pero empiezan a reflejar un problema. Tienen una dificultad para mantener el cambio de comportamiento.
Pueden generar un cambio de comportamiento, pero mantener ese cambio de comportamiento a medio plazo es dificultoso. También habla de que estos tipos de proyectos, evidentemente, pueden ir de una forma aislada o pueden ir dentro de unos programas marco estratégicos para problemas de este tipo. Esto para público general, pero ¿se pueden utilizar herramientas de este tipo para el público infanto-juvenil? Sí, aunque realmente en esta revisión sistemática nos comentan que tienen un nivel de eficacia media, 40-50% de resultados. Seguimos avanzando un poco en el análisis y decimos, vale, si nos planteamos desarrollar un videojuego para intentar solucionar este problema, ¿tiene que ser un videojuego que fomente la actividad física directamente o puede generar cambios de comportamiento sin tener esa parte implicada de mejorar de aumentar la actividad física? Pues hay estudios que dicen que, aunque puede ser útil el hecho de que se fomente directamente la actividad física, no es un elemento determinante para conseguir este cambio de comportamiento. Y encontramos ya artículos que marcan un poco dónde puede estar el futuro de este tipo de herramientas para los cambios de hábito, los cambios de comportamiento en este público infanto-juvenil. Y la verdad nos llevamos una sorpresa cuando analizando estos estudios veíamos con que direcciones futuras que se marcaban iban en el sentido de generar personajes, generar entornos atractivos, generar narrativas más o menos complejas que pudiesen ir aumentando ese nivel de jugabilidad y que el público infanto-juvenil pudiese tener mayor adherencia al tratamiento. Vimos también que había, es decir, fuimos al Gamification World Map y empezamos a analizar un poquito dónde estaban iniciativas o propuestas de videojuego de estas características. Entramos en el Evidence-Based Game Design, que es una página, es un proyecto de los Países Bajos que es muy útil para todo el que se dedique a temas de gamificación en salud, porque puede encontrar aquellos juegos que han conseguido obtener una cierta evidencia científica con experiencias de uso. También nos preguntamos qué pasa con la gamificación en el hiperciclo de Gardner, es decir, en qué momento nos encontramos. Pues la gamificación, según el último hiperciclo, que es de julio de 2014, está a punto de terminar lo que Gardner comenta que es el valle, o está a punto de entrar en lo que es el valle de la desilusión, y nos marca que en unos 5 o 10 años puede entrar en esa meseta de productividad. Bueno, intentamos analizar la competencia, intentamos ver qué se hacía y, por supuesto, intentamos aprender de ellos para llegar al concepto de lo que puede ser Mythonimals. Mythonimals Health Guardian queremos que se convierta en un juego social, multijugador, diseñado para plataformas portátiles. No será una app, está abierta a plataformas de muy diversas características. Y los objetivos, aprovechando las características multimodales e interactivas del juego, es no solo quedarnos en lo que es mejorar actividad física, sino que queremos darle una visión más global al juego. Es decir, mejorar hábitos de ejercicio físico básico, aprender pautas nutricionales adaptadas a las características del jugador y, muy importante, desarrollar aspectos elementales de comportamiento y relación social de la población comprendida en estos 5-14 años. Se van a introducir conceptos, como veréis después, lavado de manos, higiene bucal, normas de comportamiento, prevención de accidentes, seguridad vial, conceptos que muchas veces quedan apartados en lo que son desarrollos de juego muy centrados en hábitos de ejercicio físico y en hábitos nutricionales. Y pensamos en una propuesta de valor del proyecto. Entonces dijimos, bien, la evolución que ha tenido este sector es, del videogame se ha pasado a intentar desarrollar serious games. Bien, Victory Games desarrolla videojuegos. Vamos a intentar ver si somos capaces de desarrollar el fenómeno o el camino contrario. Es decir, del serious game volver al videogame, aumentando jugabilidad y usabilidad, siendo muy rigurosos con la validación clínica del proyecto, con la validación clínica del juego. Si el proyecto avanza buscando la regulación, es decir, intentar regularlo como un dispositivo sanitario, probablemente un mercado Comunidad Económica Europea, y Victory Games necesita rentabilidad. Es decir, tenemos que ver cómo podemos ser capaces de que este juego pueda llegar a ser monetizado. Para ello contamos con un partner fundamental. El partner fundamental, y ahora es una cosa que quiero que estéis muy atentos, va a ser el proyecto Miosuka.
Ese va a ser nuestro partner fundamental. ¿Qué es el proyecto Miosuka? Bien, el proyecto Miosuka es un proyecto de entorno virtual y no virtual que nace desde el área de gestión clínica de pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias. Es un proyecto para intentar que tanto los niños como todo su entorno conozcan, mejoren, se enfrenten a su situación de enfermedad con muchas más garantías de lo que se enfrentan en la actualidad. Nos embarcaremos en el proyecto Miosuka y el servicio, el área de gestión clínica de pediatría, más todos los profesionales multisectoriales que están en el proyecto Miosuka, ayudarán a la validación y al desarrollo de Mizonimals Health Guardian. Y ahora doy paso a mi compañero Jorge, que os entrará ya en lo que es el juego en sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo estoy acostumbrado a eventos de videojuegos, no a eventos de salud, y es un verdadero placer poder estar y que haya tanta asistencia y eso. Bueno, os voy a contar un poquitín el juego. A mí cuando me dan un mando de estos, la verdad es que me creo que es un mando de videoconsola y empiezo a darle, o sea que espero no ponerme a jugar al Street Fighter aquí. Bueno, Mizonimals Health Guardian, la historia se desarrolla en el año 2067. Cuando los estudios de ingeniería genética y de robótica permiten desarrollar unas mascotas que son para los niños y que esas mascotas son animales mitológicos. La sociedad ha ido hacia una sociedad tipo griega y se les ha llamado Mizonimals. De hecho, pensamos que muchas de las empresas que han presentado aquí podrían tener simbiosis también con el juego para desarrollar futuramente las mascotas de verdad, porque entre los nanorobots y la robótica y eso. Entonces ha surgido una simbiosis entre los Mizonimals y los niños, y es que la salud del animal depende de la salud del niño. Entonces, en base a la alimentación y el ejercicio físico que hagan los niños, va a repercutir en la salud del animal. Como decía Ricardo, una de las dudas que teníamos principales era la plataforma para la que sacaríamos el juego. La verdad que se tiende a decir, no, vamos a sacar a los niños de los videojuegos, que no tengan dispositivos móviles. La verdad que nosotros vemos una oportunidad en los dispositivos móviles de que hagan ejercicio, de que se relacionen entre ellos. Por tanto, hemos decidido hacerlo para móviles, tanto teléfonos como videoconsolas. ¿Cuáles son los medios de actuación que tenemos para promover el ejercicio físico en los niños? Sería, tú corres, la mascota sube las estadísticas. Entonces, las estadísticas de las mascotas son la fuerza, la resistencia, la velocidad. ¿Y eso qué va a permitir? Tanto enfrentar a mascotas de unos jugadores con otros, como otra serie de cosas que voy a ir contando a continuación. ¿Cómo también educar en alimentación, que es algo muy importante, tanto como el ejercicio físico? Pues promoviendo una alimentación sana y saludable. ¿Cómo? Con consejos de alimentación. Pero esos consejos de alimentación, en base a que tú alimentes a la mascota, va a tener una repercusión real en la mascota. Con lo cual, tú a la mascota le das comida sana y no hay ningún problema, o sea, va a empezar a subir de estadísticas, se va a poder enfrentar, aunque con tu nivel de ejercicio físico, tal. Le das una hamburguesa, no pasa absolutamente nada, todos podemos ir a comer una hamburguesa el fin de semana, que vamos a estar saludables. Eso sí, le empezamos a dar hamburguesas, pizzas, comida rápida en general, comida que no salubre. La mascota va a empezar a decir, oye, yo solo quiero hamburguesas. Entonces, tú le vas a dar su plato de verduras o su plato de arroz y va a decir, no, a mí dame una hamburguesa, que es lo que me gusta realmente. Entonces, por mucho ejercicio físico que tú hagas, la salud de la mascota va a empezar a bajar, va a empezar a engordar, va a empezar a tener problemas de movimiento, tal. Como decía Ricardo, es muy importante la higiene, tanto el lavado de manos como la salud bucodental. Entonces, pretendemos que haya la mascota, haya que tenga unos hábitos higiénicos como debería tener un ser humano. Tal. Entonces, si tú, por ejemplo, le das la comida y decides no cepillarle los dientes, a la mascota le van a acabar saliendo caries y teniendo problemas bucodentales que van a influir y van a decir, no, oye, yo estoy mal para luchar contra otras mascotas de otros jugadores. Y entonces va a reflejarse
en la salud general de la mascota. Las mascotas, voy a hablaros de las mascotas después, de los tipos. Ahí va a haber mascotas que son de transporte, entonces de mercancías. Claro, la gente no solamente va a querer luchar entre mascotas, sino que va a haber más minijuegos. Entonces ahí podemos aprovechar para dar unas normas básicas de seguridad vial que creemos que son muy importantes para la juventud y para los niños. Y luego, en el medio donde más accidentes se producen, los niños, es en el hogar. La mascota va a tener su habitación donde se le van a proveer todos los cuidados y eso, y ahí es donde vamos a poder diseñar una educación para evitar accidentes que ocurren. Como os decía, las mascotas son 3 tipos: de combate, de cultivo y luego de gestión de clientes. Las mascotas de combate, esto quiere decir, yo tengo mi mascota en el móvil, tú tienes tu mascota en tu móvil, yo he hecho tal ejercicio, he corrido 14 kilómetros, tú has corrido 15 kilómetros, nos va a salir un mensajito en el móvil y dice, oye, ¿os queréis enfrentar? Pumba, decimos que sí, nos enfrentamos, tal. Tú me ganas porque tu mascota es más saludable que la mía. No va a ser coger la pulserita y decir, oye, yo he corrido tanto, o la aplicación de móvil y tal. No, sino que va a haber un poco más interacción. Y además la posibilidad de que seamos amigos a través del juego y distintas redes sociales y eso. Luego, las mascotas de cultivo. Las mascotas de cultivo hay gente que, evidentemente, no es atractivo para ellos el tema de enfrentar a las mascotas. Pues entonces, se va a poder aumentar las mascotas, la capacidad de cargar las mascotas, la capacidad de cultivar plantas, verduras, todo ese tipo de... Y luego la mascota de gestión de clientes. Hay gente que le gustan mucho los juegos de gestionar los clientes. Tú para la mascota tienes que comprar la comida. Entonces va a ser un usuario real quien atienda esas tiendas. Uy, ya os dije que me gustaba apretar botones demasiado. Quien atienda esa tienda y sirva la comida a los demás usuarios. ¿Cómo va a ser el enfrentamiento? Porque claro, vais a decir, estáis hablando de niños, vais a promover los combates, tal. Los combates son combates tipo Pokémon, no es con violencia real, de golpes físicos, nada de eso, son con poderes que tienen las mascotas. Tal. A través, como dije, de internet y por proximidad. La proximidad se hace a través de Bluetooth o a través de siendo amigos, a través de redes Wi-Fi o incluso en campeonatos oficiales. La resolución de las pruebas va a ser a través de las estadísticas y, por supuesto, van a ser reglas deportivas. Se promoverá el buen uso, el que quede el segundo va a felicitar al primero y eso. Luego, el juego de gestión de la tienda es compraventa entre los jugadores. La economía la van a marcar los propios jugadores. Si hay un producto que hay muy poco, va a subir el precio. Entonces, así también aprovechamos y educamos en economía. Luego, a nivel mental, está demostrado que estos juegos hacen una toma de decisiones muy rápida. Entonces, va a favorecer la agilidad mental de los jugadores. Luego, un poquitín el arte. Ahora mismo tenemos ya una versión jugable del juego, pero estamos trabajando en mejorar el arte. Los juegos entran, lo primero, yo creo que los grandes conceptos de por dónde entran los juegos es en el arte, en el diseño del juego y luego en el gameplay, o sea, en la jugabilidad del juego. Entonces estamos trabajando un poquitín en la estética que van a tener los jugadores. Un chico va a poder coger y escoger a su chico, o una chica a su chica, o un niño en base a su edad. Y estamos buscando los modelos que sean más atractivos para esa franja de edad. Las instrucciones, claro, al fomentar tiene que ser algo que sea muy llamativo, que se vea que al correr, digamos que sea una imagen de que te lo estás pasando muy bien. Al caminar, lo mismo. Buscamos un arte muy cuidado. Estos son dibujos, a veces yo lo veo y parecen fotografías. La verdad que el que trabaja dibujando en la empresa es un artista tremendo. Y queremos que todo sea muy... O sea, tanto los dulces, la bollería son atractivos visualmente, pero también, o sea, la comida sana también son muy atractivos. Y luego, aquí terminamos. Nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué opináis del juego? Si vais a jugar. Yo, por ejemplo, estoy esperando a que lo saquemos porque estoy engordando. No está todavía. No está. Está todavía en desarrollo. Tal. Y yo estoy engordando tremendamente porque es que no paro de trabajar. ¿Querías luchar ya contra mí? No podemos todavía.
Sí. Y queríamos saber, bueno, os dejamos las formas de contacto a través de Twitter y de correo electrónico, pero queríamos tener un poquitín de feedback aquí, esas preguntas, y tanto médicas como videojueguiles, o sea. Hola, ¿qué tal? Yo soy más de los videojueguiles. Vale. Yo soy jugón de siempre, o sea, jugador de consola, de ordenador, de todo, sigo siéndolo, lo que me deja el tiempo. Sí. Por ejemplo, los juegos, llamemos tradicionales de la consola o del ordenador, son juegos de los típicos de empiezo, me mato al monstruo y termino, ¿no? Y como mucho juego otra vez porque me gusta. En este nuevo concepto de juegos móviles, que yo, ya te digo, lo he intentado con varios, pasa una cosa, en los juegos estos que no tienen nunca fin, el problema es la adherencia. Sí. Entonces, de hecho, yo he probado 1000 juegos sociales. El de Google, el de Ingress, cuando lo sacó, me tuvo loco al principio, pero como era por invitación, eso mola y te lo sacas. Pero es que no consigo que ninguno, más o menos una estadística mala, me enganche más de 2-3 meses. Sí. E intuyo que pasa con casi todo el mundo igual. Pero vamos, esto es una, ya te digo, es observación personal. Con muchas aplicaciones, ya sean de juegos o no, que se lanzan y tal, suele ocurrir un poco lo mismo. Y el tema del uso de las aplicaciones, al final, las que todos usamos, por mucho que salen muchas nuevas, casi todos nos parecemos mucho en el perfil de aplicaciones que usamos de verdad, me refiero. El correo, que si el WhatsApp, que si el Evernote, porque el que lo use, que si no sé cuánto. Y este tipo, dentro de que me parece súper chulo e interesante, el problema que siempre le veo a estas aplicaciones, a esta iniciativa o a estos juegos, es la adherencia, que sí. Es muy difícil de mantenerla. Entonces era por saber cómo lo tenéis, o sea, sí. ¿Sois conscientes de ese riesgo? Somos conscientes, ¿Y cómo lo tenéis, cómo lo pensáis abordar? Sí, creemos que digamos que está resuelto ya realmente en muchos juegos. Está el mundo de los eSports, tipo juegos tipo LOL y eso. ¿Qué ocurre? Esos juegos no tienen fin, o sea, y son juegos que son jugados constantemente durante muchísimos años. Tal. ¿Qué hacen? ¿Cómo continúan? Con campeonatos. Entonces, tú generas campeonatos entre la gente, entonces la gente es la propia la que se retroalimenta jugando y jugando y jugando. Esa es la manera que... Vale, de hecho, tenemos ahí, entre unos que nos está escuchando, un representante de una empresa de eSports y mueven muchísimo. Y aquí en España es algo que es muy curioso porque digamos que vamos como siempre a la cola del mundo. En el resto del mundo, incluso los eSports salen en el telediario. O sea, muchos jugadores internacionales son como aquí los futbolistas y tal. Entonces pretendemos que sea así. Gracias. Gracias. Sí. Sí, por aquí. Buenas tardes. Por fin lo veo. Muy buenas. ¿Cómo vais a controlar, puesto que el objetivo al final es hábitos saludables, el que soy un jugón, me sobra el peso, pero todos los días como verdura, como carne asada, nunca tomo bollería industrial y mis mascotas son una maravilla? ¿Contesto? Sí. A ver, tú puedes engañar al juego. Yo puedo coger ahora, irme a comerme mi hamburguesa y decirle al animal, coger y darle su verdura o sus proteínas por la noche y decir tal, pues tal. Pero ¿qué ocurre? Yo en el fondo sé cómo, o sea, el hábito saludable de alimentación. Entonces nosotros lo que perseguimos es el conocimiento, no que la herramienta sea... Lo pensamos, por ejemplo, de que los padres tengan un código, entonces pueden decir, oye, mira, tal, pero vimos un problema, que el juego se podía convertir en una herramienta de castigo y eso no queremos que suceda con el juego. Entonces, nosotros buscamos el conocimiento, que luego tú lo sigues o no lo sigues, eso ya es... O sea, y unido a Miosuka y a todo lo que es el concepto, el juego va a tener interrelación, obviamente, con el área de salud. Es decir, van a preguntar los pediatras por él, van a ser conscientes de la comunidad, promoverla y demás. Bueno, en principio la idea es que como partner principal, Miosuka nos va a ayudar en lo que es la definición conceptual para llegar a una validación clínica total. Es decir, vamos a intentar que sean los pediatras los que, bueno, desde el punto de vista del ejercicio físico, tal vez como médico rehabilitador lo podría hacer yo, pero todo lo que es la alimentación, todo lo que es un poco ese intento de generar cambio de comportamiento, conocimiento y cambio de comportamiento. Entonces, en ese sentido, Miosuka es muy importante porque, claro, en el proyecto no solo están pediatras,
Es decir, dentro del proyecto está personal no sanitario, están las profesoras. Es decir, las profesoras del hospital, que ayudan al servicio de pediatría, pues van a ser una herramienta fundamental para en esos modelos de cambio de comportamiento intentar que consigamos esa progresividad y sobre todo ese mantenimiento en el tiempo. Es un poco el objetivo que se busca. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo no soy tan jugón como Frank, que es más friki que yo. Mi pregunta creo que va un poco más enfocada hacia ti. Es decir, dentro de todas las evaluaciones que hay y análisis de aplicaciones para perder peso, aplicaciones, etcétera, o juegos sobre todo, se suele hablar mucho de que nos centramos mucho en el diseño, en los personajes, etcétera, pero no se analiza bien el mecanismo psicológico de cambio de comportamiento que tiene que haber detrás. O sea, las teorías de cambio de comportamiento, etcétera. ¿Lo habéis? ¿Creéis que el juego puede cambiar el comportamiento a medio y largo plazo? Porque al final lo importante es eso. Es decir, ¿qué plazos habéis hecho? Porque los niños también crecen. Es decir, ¿qué plazos os habéis marcado para uso de la herramienta? En ese sentido, la franja de uso iría entre esos 5, 6 a 14. Entonces, ese cambio de comportamiento es complejo de realizar en un corto espacio de tiempo y puede llevar una progresividad. Es una de las cosas que estamos decidiendo, cómo establecer esa progresividad en el juego. Es decir, tú puedes acceder como jugador en un momento, a los 7, pero evidentemente el juego sería muy interesante que te acompañase durante todo ese periodo, adaptándose a los cambios. Yo creo, Jorge, corrígeme si me equivoco, el mayor problema que vamos a tener es conseguir un producto atractivo tanto para un niño de 7 como para uno de 12, porque la variabilidad es enorme. Entonces, eso es una cosa que sabemos que es una de las grandes dificultades. De tal manera que, una vez que establezcamos esos mecanismos de validación, deberíamos de establecerlo tanto la validación clínica, vamos a marcarnos unos objetivos clínicos al uso, los pediatras, pero sí que deberíamos de ver, no sé si a nivel de la neuropsicología, quién nos podría ayudar a intentar esa otra validación. Pero en estos pinceladas que os puse sobre la evidencia que hay sobre estas cosas es donde más inciden. La gran dificultad en el behavioral, el cambio de comportamiento, eso nos va a costar. En Stanford, pero para adultos, para niños no he visto tanto a nivel online, entonces ya no sé, ahí el experto... Nosotros, una cosa que está... Porque un juego al final, si te pica, te cambia el comportamiento. Es decir, te pones a jugar el Candy Crush siendo diputado. No lo hace nadie, pero podría darse el caso. Es decir, no, en serio, pero... Hay una técnica en videojuegos que la empleamos muchísimo, que es que la recompensa premiando la inteligencia del jugador. Es decir, sí, se dan consejos y eso, pero va a ser el propio jugador quien descubra cuáles son los verdaderos hábitos alimenticios saludables. No va a ser leer, oye, tienes que comer verduras, oye, tal. No, porque eso va a aburrir tanto a los niños. O sea, a los niños de 7 años no lo va a leer. Y el de 12 años va a decir, esto... no voy a decir la palabra, tal. Entonces, sí, por ejemplo, en cuanto al diseño del juego, hemos trabajado, yo creo que 6 meses, una cosa así, diseñando el juego. Eso es una brutalidad. O sea, las grandes superproducciones de videojuegos, o sea, puedes irte a un GTA V, que estoy seguro que han trabajado en el diseño del juego muchísimo menos tiempo que tal. Y todavía no hemos terminado de trabajar porque hay que hacerlo atractivo para eso, la franja de edad, que es muy grande. Y luego perseguimos a los niños, pero yo, por ejemplo, es que voy a jugar. Esa es la cuestión. O sea, y estoy seguro de que muchos más adultos van a jugar. Sí. Vale. Sí, además, yo siempre hago la misma pregunta, o sea, ya me iréis conociendo, supongo, con el tiempo, que es el modelo económico. O sea, el gran reto de estas historias, más allá de la evidencia que la acabaréis encontrando de una forma o de otra, es el modelo económico, porque ¿quién va a pagar? ¿A quién le vas a vender esto? ¿A la autonomía? ¿Se lo vas a vender a la aseguradora médica? ¿Se lo vas a vender directamente a los padres? Y el precio, ¿en qué pricing se va de estos? Porque aquí hay muchas horas, que la barriga que estás echando, que dices tú, son horas y horas y horas de programación, que es dinero en última instancia, ¿no? Y esto, no, se ha hundido él solo, yo nada, hasta que saque el juego, cuando lo tenga. O sea, aquí en serio, hay muchas horas y mucho trabajo, y en los videojuegos, hasta donde yo sé, se pretende, inviertes mucho porque después tienes un retorno
en mercado, o sea, los de gamers ya juegan a eso, ¿no? Sí. Y el éxito se ve a la larga creciendo mucho. ¿Cómo lo tenéis pensado esto vosotros? Yo creo que vamos a contestar los dos. Sí. Yo te escuché una vez hablar de Caterna y me quedé. Es decir, porque dije, bueno, este modelo me encaja. Es decir, es un modelo validado, marcado y financiado por una aseguradora. Dije, eso se lo comenté a ellos. Les dije, oye, he escuchado esto. Y me dijeron, ah, sí. Y yo les dije, sí, pero hay uno. En Alemania. Que es pillar las maletitas e ir a conquistar el mundo. O sea, yo el tema de con esto ir a conquistar el mundo. Una cosa es hablar de Stanford y otra cosa es irte allí a partirte la cara con los de donde está el dinero, que es igual fuera, ¿no? Igual a una aseguradora americana sí que le encaja más que a la autonomía de aquí o de Cataluña o de Madrid o de donde sea. Entonces, una vez que yo les comenté eso, ellos me dijeron, bien, sabemos que nos embarcamos en nuestro primer proyecto de salud, pero nosotros somos una empresa de desarrollo de videojuegos con nuestros contactos en el sector. Y la respuesta que me dieron fue esta. Hay empresas grandes de videojuegos interesadas en el videojuego. Entonces, lo distribuirían ellas y vamos yendo de la mano de ellas, no hay mucho problema. Vale, entonces sí, entonces, oye, hay que invertir en vosotros. Sí, porque, hostia, aquí lo más importante acaba siendo el canal, y donde acaban muriendo muchas buenas iniciativas y muy buenas ideas y muy buenas voluntades es en la comercialización, en una fase que, como nos dedicamos a la salud, y aquí en España parece que no cueste dinero esto de la salud, ¿no? Parece que nadie tenga que pagarlo. Claro, y el gran problema, entiendo yo, y espero que el 2.0 y sobre todo en las iniciativas que la gente tenga en la cabeza, lo que tenga claro es esto, tener una salida de estas cojonudas. Porque es una apuesta que también va a ser muy compleja porque la gran industria del videojuego yo creo que sigue muy instalada en el entertainment porque realmente es lo que les genera